Hay cosas que uno da por seguras. Encerrar la puerta, apagar la luz, escuchar el clic de la cerradura antes de dormir. Pequeños rituales que hacen sentir que todo está en orden hasta que una mañana despiertas y la puerta está abierta. No forzada, no tan solo abierta. Y lo peor no es preguntarte quién entró, lo peor es darte cuenta de que nadie salió. Este relato llegó al canal sin nombre, sin ubicación y sin una explicación clara. Solo un mensaje corto que decía, no sé cuándo dejó de ser un descuido y empezó a sentirse como una advertencia. Vivía solo en un departamento pequeño, en un edificio viejo, donde los pasillos amplificaban cualquier sonido. Era una rutina simple, casi aburrida. Llegaba tarde del trabajo, revisaba 2 veces la cerradura, dejaba las llaves siempre en el mismo lugar y se iba a dormir. No había mascotas, no había visitas inesperadas, no había razón para que algo se moviera cuando él no estaba. La primera vez que vio la puerta entreabierta, pensó que había olvidado cerrarla. ¿Algo normal? Un cansancio. Prísanse, culpó a sí mismo. Volvió a cerrarla y siguió con su día. La segunda vez, empezó a prestar más atención. Recordaba perfectamente haber escuchado el clic del seguro, incluso recordó haber girado la llave 2 veces. Aún así, al despertar, la puerta estaba abierta a unos centímetros, lo suficiente para ver el pasillo oscuro del edificio. No había señales de robo, nada faltaba, nada fuera de lugar. Pero algo cambió desde ese día, porque cuando una puerta aparece abierta una vez, puede ser un error. Cuando aparece abierta 2 veces, se vuelve una duda. Y cuando empieza a ocurrir todas las mañanas, ya no sabes si temer lo que entra o lo que sale. Decidió poner una cámara frente a la puerta para comprobar qué estaba pasando. Solo quería tranquilidad, una grabación simple que demostrara que él mismo se levantaba dormido y abría la puerta sin darse cuenta. Eso habría sido un alivio, pero la grabación mostró algo mucho peor. Durante toda la noche, nadie se acercó a la puerta, nadie la tocó, nadie la abrió. Y aún así, al amanecer, estaba abierta. Desde entonces, empezó a dormir peor. No por miedo a un ladrón, sino por una idea mucho más difícil de aceptar. La puerta no se abría mientras él dormía. Se abría antes de que despertara, como si algo supiera exactamente cuándo debía hacerlo. Y entonces empezó a preguntarse algo que nunca había considerado. ¿Y si la puerta nunca estuvo cerrada para alguien más? Después de ver la grabación, intentó convencerse de que debía haber una explicación simple. Un fallo en la cerradura, tal vez. Una puerta mal nivelada que se abría sola con el movimiento del edificio. Algo lógico. Algo que pudiera arreglarse con un destornillador y un poco de paciencia. Pero la sensación no desaparecía. Cada noche repetía el mismo ritual. Cerraba la puerta, giraba la llave 2 veces, empujaba para comprobar que estaba bien asegurada, y escuchaba el clic final antes de alejarse. Ese sonido empezó a volverse importante, casi obsesivo, porque era la única prueba de que había hecho todo correctamente. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta otra vez. No completamente, en solo unos centímetros, lo suficiente para dejar pasar una línea de sombra desde el pasillo. No faltaba nada, no había señales de entrada, ni una huella, ni un objeto movido, ni un ruido extraño registrado por la cámara. La duda empezó a crecer. Ansí nadie entraba. Entonces, algo no cuadraba. Así que decidió hacer una prueba sencilla. Tomó un pequeño trozo de cinta adhesiva y lo colocó discretamente entre el marco y la puerta, a la altura de los ojos, de forma que si alguien abría la puerta durante la noche, la cinta se rompería. Era una idea ridícula, pero le daba cierta tranquilidad. Esa noche casi no durmió. Cada crujido del edificio parecía un paso en el pasillo. Cada sonido lejano se sentía demasiado cercano. Aún así, el cansancio terminó venciendo. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue mirar la puerta abierta. La cinta seguía intacta. Se levantó lentamente, sintiendo como el corazón empezaba a latir más rápido. Se acercó al marco y comprobó con la mano. La cinta
no estaba rota. Era como si la puerta se hubiera abierto sin moverse realmente, como si simplemente hubiera amanecido en una posición distinta. Miró la cámara, revisó la grabación con atención. Horas de silencio. Pasillo vacío. Luz tenue del sensor nocturno. Nada en la puerta permanecía cerrada toda la noche. Luego, justo unos segundos antes de que sonara la alarma del despertador, la imagen hacía un pequeño salto, un parpadeo casi imperceptible. Cuando volvía, la puerta ya estaba abierta. No era un corte largo. Apenas un instante perdido, un momento que no sabía explicar. La primera vez pensó que era un error técnico, pero al revisar noches anteriores, encontró lo mismo. Un pequeño salto en la imagen, siempre a la misma hora, justo antes de despertar. Comenzó a sentirse observado, no por alguien escondido en el departamento, sino por algo más difícil de nombrar, como si el edificio entero supiera cuándo abría los ojos. Decidió entonces hacer otra prueba. Marcó el suelo frente a la puerta con un poco de polvo fino, casi invisible, para detectar pisadas. Nadie podría entrar sin dejar un rastro. Al despertar, la puerta estaba abierta otra vez. El polvo permanecía intacto. No había huellas, nada en el pasillo. Al otro lado, estaba silencioso como siempre. Demasiado silencioso. Esa quietud empezó a parecerle antinatural, como si nadie viviera realmente allí, aunque supiera que tenía vecinos. Nunca escuchaba voces por la noche, nunca puertas cerrándose, nunca pasos en solo silencio. Esa misma tarde habló con una vecina del piso de arriba, intentando sonar casual. Le preguntó si había notado algo raro en el edificio. ¿Algún ruido? ¿Alguien entrando tarde? Ella lo miró unos segundos antes de responder. A veces escucho una puerta abrirse de madrugada, siempre a la misma hora. ¿Qué hora? La mujer dudó. Justo antes de las 5. Como si alguien saliera muy temprano. El problema fue que él no se levantaba a esa hora, y la cámara no mostraba a nadie saliendo. Esa noche dejó la llave puesta por dentro, algo que nunca hacía, y colocó una silla apoyada contra la puerta, para asegurarse de que cualquier movimiento lo despertara. Revisó 3 veces todo antes de acostarse. Durmió mal, con un ojo medio abierto, esperando escuchar el menor sonido. No escuchó nada cuando despertó. La silla seguía en su lugar, la llave seguía puesta, y la puerta estaba abierta no completamente, solo lo suficiente para que el aire frío del pasillo entrara despacio, como una respiración ajena. Fue entonces cuando empezó a pensar algo que no quiso admitir en voz alta. Tal vez la puerta no se abría mientras él dormía. Tal vez se abría mientras él no estaba mirando. Y esa idea fue la primera que realmente le dio miedo. Porque si algo podía cambiar de lugar, sin hacer ruido, sin dejar rastro, entonces, quizá no era la puerta lo que se movía, quizá era el tiempo alrededor de ella. Después de esa última noche dejó de buscar explicaciones sencillas. Ya no pensaba en cerraduras defectuosas, ni en descuidos. Había probado todo lo que una persona razonable haría. Y aún así, la puerta seguía amaneciendo abierta, como si ignorara cualquier intento de control. La incomodidad empezó a transformarse en obsesión. Cada detalle del departamento comenzó a importarle. El sonido del piso al caminar, la forma en que la luz del pasillo entraba por la rendija, el momento exacto en que el edificio quedaba completamente en silencio. Una tarde decidió revisar todas las grabaciones desde el principio, cuadro por cuadro, sin adelantar nada. Pensó que quizá había pasado algo demasiado rápido para verlo normalmente. Horas y horas de video, noches enteras reducidas a una imagen fija, la puerta cerrada, el pasillo quieto, la oscuridad inmóvil. Al principio, no encontró nada, solo el mismo pequeño salto justo antes del amanecer. Pero mientras avanzaba lentamente, empezó a notar algo extraño. El sensor de luz de la cámara cambiaba apenas un instante antes del salto, como si algo hubiera pasado frente al lente durante menos de un segundo. No se veía una figura clara, solo una sombra breve, demasiado rápida para distinguirla. Paró el video, retrocedió, volvió a verlo. Era real, algo pasaba frente a la cámara, pero no venía del pasillo. Parecía salir desde dentro del departamento.
La idea le pareció absurda. Revisó otra noche y encontró lo mismo. Una sombra cruzaba el encuadre justo antes del parpadeo de la grabación, y cuando la imagen volvía, la puerta ya estaba abierta. Sentía el estómago apretarse mientras intentaba entenderlo. Si algo salía desde dentro, entonces no era un intruso entrando, era algo que ya estaba allí. Esa noche decidió no dormir. Preparó café, dejó todas las luces apagadas, excepto la del pasillo, y se sentó frente a la puerta con el teléfono grabando. Quería ver con sus propios ojos qué estaba pasando. Las horas pasaron lentamente, el edificio sumido en un silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración. A las 4:57 sintió algo raro, un cambio sutil en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. No escuchó pasos, pero tuvo la impresión clara de que alguien estaba del otro lado de la puerta, quieto, esperando. Se quedó inmóvil, mirando la cerradura, y entonces oyó un sonido, muy suave, no el giro de una llave, no el clic del seguro, algo parecido a un roce lento contra el metal, como dedos recorriendo la superficie, buscando una forma de entrar. El sonido se detuvo. Pasaron segundos eternos. La puerta no se movió. Miró el reloj del teléfono. Las 4:59. El cansancio empezó a nublarle la vista. Parpadeó varias veces, intentando mantenerse despierto. Solo un segundo. Eso fue todo lo que necesitó. Cuando volvió a enfocar la mirada, la puerta estaba abierta. No había escuchado nada, no había visto movimiento. Simplemente estaba abierta, como si siempre hubiera estado así. El pasillo oscuro se extendía delante de él. Vacío. Sintió un escalofrío subirle por la espalda. Se levantó lentamente y miró hacia afuera. No había nadie. Pero el aire se sentía diferente, más frío, como si el edificio respirara de otra manera. Revisó el video de su teléfono con las manos temblando. Durante horas, no ocurrió nada. Luego, justo antes de las 5, la imagen se distorsionó apenas un instante. No fue un salto grande, solo un parpadeo. Y en ese parpadeo, por una fracción de segundo, se veía algo detrás de Elan, una figura, no en el pasillo, dentro del departamento, de pie, quieta, mirando hacia la puerta. El video volvió a la normalidad inmediatamente. La figura desaparecía y la puerta aparecía abierta. Él no recordaba haberse movido ni haber sentido a nadie detrás. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la sala con todas las luces encendidas, intentando racionalizar lo que había visto. Pensó en cámaras defectuosas, en errores de compresión, en sugestión causada por el cansancio, pero cada explicación se rompía contra un hecho simple. La sombra estaba adentro antes de que la puerta se abriera. A la mañana siguiente, habló con el administrador del edificio para preguntar si había problemas con las cerraduras o fallas eléctricas. El hombre lo miró con incomodidad y respondió algo que lo dejó helado. No eres el primero que pregunta por esa puerta, dijo. Los que vivían antes se fueron rápido. ¿Por qué? El administrador dudó, como si decidiera cuánto decir. Decían que alguien salía temprano todos los días, pero nunca pudieron verlo. Regresó al departamento, sintiendo que cada paso resonaba más fuerte que antes. Cerró la puerta detrás de sí y por primera vez tuvo miedo de girar la llave, porque ya no sabía si estaba intentando que algo no entrara o si estaba intentando que algo no saliera. Después de hablar con el administrador, algo cambió en la manera en que miraba su propia casa. Antes, el miedo venía de la puerta abierta al amanecer. Ahora, el miedo estaba en todo lo que ocurría antes de dormir. Cada rincón del departamento parecía contener una pausa incómoda, un silencio que no estaba allí días atrás. Empezó a preguntarse cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello realmente, y si había señales que simplemente no había querido ver. Los días comenzaron a mezclarse. Había momentos pequeños que desaparecían de su memoria. Una tarde preparó café, y cuando volvió a mirar el reloj, habían pasado casi 40 minutos que no recordaba haber vivido. Otra noche se encontró sentado en el sofá, con la televisión apagada, sin recordar en qué momento se había sentado allí.
Al principio, lo atribuyó al cansancio, pero la frecuencia empezó a preocuparlo. Era como si alguien hubiera tomado pequeños fragmentos de su día y los hubiera recortado cuidadosamente. Decidió anotar todo, horas exactas, movimientos, cuando cerraba la puerta, cuando apagaba la luz. Era una forma de recuperar control. Cada noche escribía en una libreta junto a la cama las 11:48 de la noche. Puerta cerrada. Llave girada 2 veces. Seguro puesto en la primera noche funcionó. Despertó, revisó la libreta, y todo coincidía, excepto un detalle. Había una línea escrita debajo de su último apunte. Las 5 de la mañana, ya se fue. No reconocía la letra, no recordaba haber escrito eso. Intentó convencerse de que lo había anotado medio dormido, pero la caligrafía era más firme, más limpia que la suya habitual. Cerró la libreta y decidió no pensar en ello, aunque el mensaje se quedó pegado en su mente todo el día. Esa noche revisó la puerta antes de acostarse, y algo lo hizo detenerse. Ya estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto. La cerró de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerle los brazos. Giró la llave 2 veces, comprobó el seguro y se quedó varios segundos observando el picaporte, como esperando que se moviera frente a él. No pasó nada. Durmió mal. Sueños cortos, fragmentos de pasillos largos y luces parpadeantes. Cuando despertó, la puerta estaba abierta otra vez, pero esta vez había algo más. Las llaves no estaban en su lugar habitual. Estaban colgadas del lado interior de la cerradura, como si alguien las hubiera usado desde dentro. Revisó la cámara con manos temblorosas. El video mostraba lo mismo de siempre: un pasillo vacío, puerta cerrada, silencio absoluto. Luego, el salto de imagen en un parpadeo breve, y cuando regresaba, la puerta estaba abierta. Retrocedió cuadro por cuadro alrededor del salto, hasta encontrar algo nuevo. Durante una fracción de segundo, justo antes del corte, la sombra volvía a aparecer, pero ahora se distinguía mejor. Era una figura humana. La postura era familiar, demasiado familiar la figura. Tenía su misma estatura, su misma forma de inclinar la cabeza, su mismo cuerpo. Sintió un frío profundo en el estómago. Cerró la grabación y se quedó quieto mirando la pantalla negra del monitor, donde su reflejo le devolvía una expresión que no reconocía. Esa noche decidió no dormir en el departamento. Tomó algunas cosas y fue a casa de un amigo, esperando que la distancia le devolviera claridad. Durmió profundamente por primera vez en semanas. Al despertar revisó su teléfono y encontró una notificación de la cámara. Movimiento detectado. Miró el video. El pasillo del edificio estaba vacío. La puerta del departamento se abrió lentamente desde dentro y alguien salió. La figura estaba parcialmente fuera de cuadro, pero era imposible no reconocerla. Era él, o algo que se movía exactamente como él. La puerta se cerró, después en silencio, no volvió a abrirse. Regresó al departamento esa misma tarde, con el corazón acelerado. Todo estaba en orden, nada fuera de lugar, pero el aire se sentía diferente, como si la casa hubiera sido ocupada mientras él no estaba. Fue entonces cuando empezó a comprender algo que no quería aceptar. Quizá la puerta no se abría para dejar entrar algo, quizá se abría para dejarlo salir, y tal vez, durante esos pequeños vacíos de memoria, ya había estado caminando por el pasillo sin recordar volver. Después de ver el video, dejó de intentar convencerse de que todo tenía una explicación racional. No era posible seguir negándolo. Había algo, o alguien, que salía de su departamento cada madrugada, y todo indicaba que esa figura era el mismo. La idea le resultaba insoportable, pero al mismo tiempo demasiado coherente con los vacíos de memoria que llevaba días sintiendo. No sabía si estaba sonámbulo, si estaba perdiendo la cordura, o si algo mucho peor estaba ocurriendo, pero había llegado al punto en que necesitaba enfrentarlo directamente. Esa noche volvió al departamento decidido a mantenerse despierto hasta el amanecer. Quería estar completamente consciente de cada minuto. Se sentó frente a la puerta, con la cámara del teléfono grabando,
y la libreta abierta a su lado. Anotando la hora, el silencio del edificio era más pesado que nunca, como si todo alrededor estuviera conteniendo la respiración. A las 4:30, comenzó a sentirse extraño, no cansado, sino pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Le costaba mantener la mirada fija en la puerta, parpadeaba más lento. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. A las 4:55 sintió un impulso repentino de levantarse y abrir la puerta él mismo. No era una idea clara, era más bien una necesidad física, como si algo dentro de él supiera que debía hacerlo. Se obligó a permanecer sentado. A las 4:58 empezó a escuchar pasos en el pasillo, lentos, regulares. No se acercaban, no se alejaban, simplemente caminaban de un extremo al otro. Fuera de su vista, miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Volvió a sentarse, con el corazón golpeándole el pecho. 4:59. El sonido de los pasos se detuvo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Sintió que sus párpados se cerraban por un segundo, solo un segundo. Cuando abrió los ojos, estaba de pie frente a la puerta, con la mano sobre el picaporte. No recordaba haberse levantado. El reloj marcaba las 5 en punto. La puerta estaba abierta. El pasillo oscuro se extendía frente a él. Silencioso, retrocedió sobresaltado y miró el teléfono, todavía grabando en el suelo. Reprodujo el video con manos temblorosas. Se vio a sí mismo sentado, inmóvil, mirando la puerta. De pronto, en el mismo instante en que el reloj del video marcaba las 5, la imagen volvió a hacer aquel pequeño salto. Cuando regresaba, él ya no estaba sentado. La puerta parecía abierta y el cuadro vacío. No había transición. No se levantaba. No caminaban, simplemente dejaba de estar ahí. Volvió a reproducirlo varias veces, esperando encontrar algún detalle que explicara el cambio, pero no había nada. Era como si el tiempo hubiera sido cortado con precisión quirúrgica. Esa noche, ya no intentó dormir. Permaneció sentado en la sala hasta que amaneció, intentando decidir qué hacer. Por primera vez, consideró mudarse, abandonar el departamento y olvidar todo aquello. Pero otra idea comenzó a formarse lentamente en su mente. Una idea más inquietante. ¿Y si el problema no estaba en el lugar? ¿Qué pasaría si se mudaba? ¿Y la puerta seguía abriéndose? A la mañana siguiente encontró algo en la libreta. Otra línea escrita bajo sus anotaciones. Gracias por abrir. El pulso se le aceleró. Cerró la libreta de golpe y la lanzó sobre el sofá. Se acercó a la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero tuvo la sensación clara de que alguien lo observaba desde lejos. Volvió a cerrar con llave, girándola 2 veces, como siempre. Esta vez, escuchó el clic más fuerte que nunca. Y aún así, supo que no duraría, porque ya no sentía que estuviera cerrando la puerta para protegerse. Sentía que la estaba cerrando para retrasar algo inevitable. Esa noche, decidió quedarse despierto otra vez, pero no frente a la puerta. Se sentó en el dormitorio, lejos del pasillo. Sin darse cuenta, terminó quedándose dormido unos minutos. Despertó sobresaltado. Silencio absoluto. Miró la hora, las 5:03 de la mañana. Corrió hacia la entrada. La puerta estaba abierta y por primera vez encontró algo nuevo. Huellas. No en el pasillo, dentro del departamento, húmedas, como si alguien acabara de entrar con los zapatos mojados. La siguió con la mirada. Conducían directamente hacia su habitación. Hay cosas que hacemos todos los días sin pensarlo. Cerrar una puerta, encender una luz, escuchar el clic del seguro antes de dormir. Pequeños actos que nos hacen creer que lo que está dentro permanece dentro y lo que está fuera se queda fuera. Pero algunas puertas no separan lugares, separan momentos, separan versiones de nosotros mismos, que tal vez nunca deberían cruzarse. Dicen que el peligro está en lo que entra cuando no miramos, pero quizá el verdadero miedo está en descubrir que algo ya estaba esperando salir. Porque si despiertas cada mañana con la puerta abierta, si las cámaras no muestran a nadie, si empiezas a perder pequeños fragmentos de tiempo, tal vez no deberías preguntarte
¿Quién entró? Tal vez deberías preguntarte, ¿quién regresó? Las historias reales casi nunca tienen un final claro. Solo dejan una sensación, una pequeña duda que se queda contigo cuando apagas la luz. Y esta noche, cuando cierres la puerta antes de dormir, quizá escuches el clic de la cerradura y sientas tranquilidad. Pero recuerda algo, no todas las puertas se abren para dejar pasar a alguien. Algunas se abren porque algo ya aprendió cómo salir. Esto fue un eco, Masan, y algunos ecos no vienen del pasillo. Ecos de Rada.